Hola, soy Dinamico y hoy seguiremos descubriendo el maravilloso mundo de las funciones. Así como existe la adición, sustracción, multiplicación y división entre números, es posible definir estas operaciones entre funciones, obteniendo como resultado otra función. Así, por ejemplo, si consideramos las funciones reales f de x igual a x elevado al cuadrado menos 3x y g de x igual a 5x más 1, podemos definir la función f más g de la siguiente manera. De manera que la imagen de x a través de f más g sea igual a la adición de las imágenes de x a través de f y de g. En nuestro caso, f más g de x es igual a la adición entre x elevado al cuadrado menos 3x y 5x más 1, expresión que es igual a x elevado al cuadrado más 2x más 1, la cual es una nueva función real, y así podemos evaluarla como a cualquier otra función, simplemente reemplazando el valor de nuestra variable x por el número en el que queremos evaluarla. Evaluemos esta función en el punto x igual a 2. La función f más g evaluada en 2 es igual a 2 elevado al cuadrado más 2 veces 2 más 1. Lo que da como resultado 9. Una alternativa es evaluar las funciones iniciales y luego sumar los resultados. Notemos que se llega al mismo resultado. F de 2 es igual a 2 elevado al cuadrado menos 3 veces x, lo que es igual a 2 negativo. Por otra parte, la imagen de 2 a través de g es igual a 5 veces 2 más 1. Si adicionamos los resultados, obtenemos como resultado también 9. Como diría Homero Simpson, las matemáticas coinciden. Análogamente al caso de la adición, se puede realizar el mismo proceso para la sustracción, multiplicación y división de funciones, definiéndolas de la siguiente manera. Si f y g son dos funciones reales, entonces definimos f más g como f menos g como f por g de la siguiente manera y f dividido entre g como. Basado en las operaciones entre funciones, se determina el dominio de cada una de las funciones a partir de la intersección entre los dominios de las funciones iniciales. Notemos que en el caso de la división, hay que tener en cuenta que la función que haga el papel de divisor se debe evaluar en valores que no la anulen para evitar indeterminaciones. Así, por ejemplo, para calcular el dominio de la función f sobre g, calculamos el dominio de cada función por separado. Las intersectamos y quitamos aquellos puntos donde g se anula. Como f y g son funciones polinómicas, su dominio es el conjunto de los números reales. Y el conjunto de raíces de g, es decir, los puntos en donde la función es 0, es el conjunto unitario un quinto negativo. Por lo que el dominio de la función f sobre g es igual al conjunto de los números reales menos un quinto negativo. Ya debes ser un experto en cuanto a operar funciones se refiere, así que estás listo para resolver la actividad 1. Pausa el video y completa esta actividad. ¿Sabías que existen principalmente dos tipos de transformaciones en el plano? Estas transformaciones son llamadas isométricas e isomórficas. Dentro de las transformaciones isométricas se encuentran las simetrías, translaciones y rotaciones.
funciones isomórficas se encuentran las homotecias, ¿Recuerdas que la gráfica de una función es un conjunto que se representa en el plano? Debido a esto podemos aplicarle algunas de las transformaciones descritas, pero ¿cómo esto afecta a la expresión algebraica? Y del mismo modo, si alteramos la expresión algebraica de una función, ¿cómo esto afecta a la forma o posición de su gráfica? Te lo explicaré. ¡Vamos! En general, cuando aplicamos alguna operación a una función y igual a f de x, se producen cambios en el eje vertical. Mientras que, si las operaciones se efectúan sobre la variable independiente, los cambios son en el eje horizontal. Consideremos la función f de x igual a raíz cuadrada de x, cuya gráfica es esta. En primer lugar, estudiaremos las traslaciones horizontales. Si cambiamos en la expresión de nuestra función ax por x menos 2, veamos lo que sucede con su gráfica. ¡Exacto! La gráfica se ha trasladado 2 unidades a la derecha. Si por el contrario, cambiamos x por x más 3, la gráfica de la función se traslada 3 unidades a la izquierda. En general, si a es una cantidad positiva, la gráfica de la función f de x menos a se obtiene al trasladar a unidades. A la derecha, la gráfica de la función f de x. Además, la gráfica de la función f de x más a se obtiene al trasladar a unidades a la izquierda. La gráfica de la función f de x. Ahora, una traslación vertical es producto de adicionar o sustraer una cantidad a toda la función. Si adicionamos 4 a toda la función, y igual a raíz cuadrada de x. Su gráfica se traslada 4 unidades hacia arriba. O si en cambio le sustraemos 5, la gráfica se traslada 5 unidades hacia abajo. En general, la gráfica de la función f de x más a se obtiene al trasladar a unidades hacia arriba, la gráfica de f de x. La gráfica de la función f de x menos a se obtiene trasladando a unidades hacia abajo. Otro tipo de transformaciones aplicadas a las funciones son las reflexiones o simetrías, las cuales se clasifican en dos respecto al eje de las abscisas y respecto al eje de las ordenadas. El primer tipo, también llamado reflexión vertical, ocurre cuando se multiplica por uno negativo a toda la función. La gráfica obtenida es la de una función simétrica a la original, con respecto al eje de las abscisas. Así, por ejemplo, si consideramos la gráfica de la función cuadrática f de x igual a x al cuadrado, al multiplicar por uno negativo la función, esta se refleja con respecto al eje de las abscisas. Para el segundo tipo, llamado reflexión horizontal, se debe multiplicar por uno negativo a la variable independiente, obteniendo así la gráfica de una función simétrica a la original con respecto al eje de las ordenadas. En el caso de la función f de x igual a x elevado al cuadrado, se tiene que reflejarla con respecto al eje de las ordenadas, coincide con la gráfica de la función original, ya que el cuadrado de x es igual al cuadrado de menos x. Otro tipo de transformaciones aplicadas a las funciones son los escalamientos, los cuales son de dos tipos, contracciones o expansiones. Estas transformaciones resultan de multiplicar por una constante a la variable independiente o a la variable dependiente.
escalamiento horizontal. Si cambiamos la expresión algebraica de una función x por ax, la gráfica puede expandirse a razón de a si a está entre 0 y 1. O contraerse a razón de a si a es mayor que 1. Esta expansión o contracción sucede a lo largo del eje de las abscisas. Debido a esto recibe el nombre de escalamiento horizontal. Veamos un caso particular. Tenemos la gráfica de la función f de x igual a 1 sobre x. Si queremos graficar la función y igual a f de 2x, es decir, 1 sobre 2x, como a es igual a 2 que es mayor a 1, entonces se contrae horizontalmente la gráfica de f a razón de 2. Por ejemplo, 2,1 es un punto en la gráfica de f, y de este modo el punto 1,1 está en la gráfica de la función 1 sobre 2x. En general, si x, y es un punto en la gráfica de 1 sobre x, entonces x medios, y será un punto en la gráfica de 1 sobre 2x. Si consideramos a igual a 1/2, entonces la gráfica se expande a razón de 2. Un último tipo de transformación que estudiaremos son los escalamientos verticales, que ocurren cuando se multiplica a toda la función por una constante. De igual manera que en los escalamientos horizontales tenemos dos casos. Si multiplicamos a la expresión algebraica de una función por una constante a, la gráfica se contrae verticalmente a razón de a si a está entre 0 y 1. Se expande verticalmente a razón de a si a es mayor que 1. Como este escalamiento es vertical, ¿a lo largo de qué eje crees que se contrae o expande la gráfica? Muy bien, a lo largo del eje de las ordenadas. Veamos un caso particular. Tenemos la gráfica de la función f de x igual a raíz de x. Si queremos graficar la función y igual a 2f de x, es decir, 2 raíz de x, como a es igual a 2, que es mayor a 1, entonces se expande verticalmente la gráfica de f a razón de 2. Por ejemplo, 4,2 es un punto en la gráfica de f, y de este modo el punto 4,4 está en la gráfica de la función 2 raíz de x. En general, si x, y es un punto en la gráfica de raíz de x, entonces x, 2y será un punto en la gráfica de 2 raíz de x. Si consideramos a igual a 1/2, entonces la gráfica se contrae a razón de 1/2. Es momento de aplicar lo que hemos aprendido. Vayamos a la actividad 2. Donde debemos realizar un bosquejo de la gráfica de las funciones solicitadas a partir de la gráfica que nos dan. Te ayudaré con el caso de la función f de x igual a x al cuadrado. La primera función que graficaremos será g de x igual a f de 2x, es decir, 2x elevado al cuadrado, lo que es igual a 4x al cuadrado.
Como estamos reemplazando en la función x por 2x, lo que se está aplicando es un escalamiento horizontal, un factor de escalamiento igual a 2, por lo que debemos contraer horizontalmente la gráfica en razón de 2. Y listo. Ahora es tu turno. Encuentra expresiones para cada una de las funciones y luego bosqueja su gráfica. Pausa el video y completa la actividad 2, realizando transformaciones de funciones. Y ya sabes que la práctica hace al maestro, así que manos a la obra. En esta actividad debes realizar el bosquejo de la gráfica de cada función, identificando la función inicial y las transformaciones de funciones que intervienen. Te ayudo con este ejercicio. La función inicial es g de x igual a 1 sobre x. Para identificar las transformaciones que se efectúan, determinemos el orden en que se encuentra el valor numérico de la expresión e invirtámoslo. Los pasos para encontrar el valor de la expresión son: primero, se multiplica por 2 la variable. Segundo, se adiciona 3 al resultado. Tercero, se multiplica por 1 negativo el resultado. Cuarto y último, se adiciona raíz de 2 al resultado. Invertimos el orden de estos pasos para saber en qué orden efectuar las operaciones a g de x. Así, la primera transformación es adicionar a la función g raíz de 2, es decir, trasladar la gráfica hacia arriba, raíz de 2 unidades. La segunda transformación es multiplicar por 1 negativo a la variable independiente, es decir, reflejar horizontalmente la gráfica. La tercera transformación es adicionar 3 a la variable independiente, por lo que debemos trasladar 3 unidades hacia la izquierda la gráfica. Finalmente, multiplicamos por 2 a la variable independiente, así que por último contraemos horizontalmente la gráfica en razón de 2. Ahora es tu turno. Pausa el video y completa la actividad 3. Ya eres un experto cuando de transformaciones de funciones se trata. Así que para completar la actividad 4, solo te daré una sugerencia. Realiza las transformaciones indicadas en cada opción a la función f de x y verifica cuál de estas coincide con la gráfica de la función g de x. Pausa el video y elige la opción correcta en cada ejercicio de esta actividad. ¡Oh, mira! Es la dinámico-señal. Necesitan nuestra ayuda en un laboratorio químico donde trabajan con uranio. El operador está programando un brazo robótico para reubicar y transformar una barra de uranio elástica. Para facilitar el proceso, trazó un plano cartesiano en el laboratorio, de modo que los extremos de la barra quedaron en los puntos A y B, con coordenadas 5 negativo, 6 y 3 negativo, 9, respectivamente. Los operadores adelantaron bastante el trabajo, pues ya identificaron una secuencia de pasos que llevan a la barra al lugar solicitado, donde sus extremos quedan situados en los puntos 10,2 negativo y 6,3 negativo, respectivamente. Pero no han podido determinar las transformaciones que deben efectuar. Así que ayudémoslos. En el paso 2, la barra queda ubicada en este lugar, lo cual se logra al reflejarla con respecto al eje de las ordenadas. Es decir, debemos multiplicar con 1 negativo la variable independiente. De este modo, las coordenadas de sus extremos son
5,6 y 3,9 respectivamente. ¡Excelente trabajo! Ahora ayúdale a los operadores a determinar las transformaciones y los puntos donde quedan situados los extremos de la barra. Pausa el video y programa el brazo robótico que reubicará la barra. Muchas gracias por tu ayuda, Dinamigo. Todos están muy agradecidos contigo. ¿Ven lo útiles que pueden llegar a ser las transformaciones de funciones? Escribe en los comentarios cómo te pareció la actividad. Por hoy finalizamos nuestro recorrido descubriendo una parte del mundo de las funciones, por donde pasaron grandes matemáticos como George Cantor. Espero te hayas divertido y aprendido mucho. Nos vemos en una próxima ocasión. ¡Chao, chao, Dinamigos!